Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Los saluda nuevamente Consuelo Napaico Alcalde. Seguimos en mi programa directo con Consuelo, que se transmite los días sábados a las 4 de la tarde de Perú y bueno, a las 11 de la noche de España. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante y es justamente la importancia del rol de las madres y los padres de familia. Sabiendo que el día de mañana, 1 de junio, se celebra el Día Mundial de los Padres y las Madres. Entonces es importante darles prioridad, enfatizar en que cumplen un rol muy, muy importante en nuestra sociedad y en todo el mundo. Para este tema tan importante tengo como invitada especial a Ana Cabero Daga. Ella es psicóloga, especialista en terapia sistémica familiar y también en problemas de aprendizaje. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida al programa. Y bueno, sabemos que estás ¿Qué ahorita tal, en Consuelo? España, así que gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Por acá, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Siempre lo sigo, lo veo demasiado importante, porque hoy por hoy la gente busca y encuentra además, ¿no? Siempre los tips que está buscando, solo en un clip, ¿no? En un video, en una información, una lectura o un programa como este, es que le estás haciendo muchos favores a la sociedad. Te felicito por eso, Consuelo. Gracias, Ana. Justamente la idea del programa es eso, de llevar información importante para que puedan beneficiarse todos aquellos quienes ven el programa, para todas las familias en general, saber que la familia es el núcleo de la sociedad y por ende cumple un rol muy importante el hecho de que puedan tener información verídica, información que les pueda servir, sabiendo también que se tiene que abarcar muchos temas en psicología, que la Claro, salud imagínate. mental está en crisis a nivel mundial y entonces tenemos mucho que Y es aportar. que los padres se llevan una gran responsabilidad, ¿no? Al decidir tener hijos. Permíteme un ratito que me está sonando el teléfono, lo voy a apagar. Puede pasar, estas cosas pasan a veces. Y es que, como efectivamente decías, es muy importante este rol de las madres y de los padres, en donde tenemos que ver, pues que también hay familias que por algún motivo puedan estar en ciertos pleitos, ciertos conflictos, situaciones en donde ellos como adultos y como padres tienen que resolverlo, pero los chicos, los niños, adolescentes no tienen por qué verse inmersos en estos problemas. Uy. Entonces ahí es que sí, Ana, quisiera que puedas comentar sobre el gran ejemplo que cumplen los padres hoy en día, en donde ellos tienen que enseñarles a sus hijos de temas. Ya, nuevamente estamos Acá, acá. presente. Bien, Ana, seguimos entonces. Bien, hablando, pues poniéndonos en contexto. Hoy por hoy, pues hay diferentes tipos de familia que van desde las familias, digamos, nucleares, ¿no? Conformadas por papá, mamá, heterosexuales, hasta las monoparentales o de diferentes sexos que deciden, pues, o criar un hijo o tenerlo in vitro o biológicamente, pues hay diferentes tipos de familia en la composición, ¿no?
Y luego de eso, pues viene la crianza, lo que es más arduo, y ingenuamente nos metemos a ser padres porque por ahí nos hace mucha ilusión, ¿no? Ser padres, tener esa trascendencia humana, ¿no? Que es muy natural, instintiva, ¿no? Pero cuando realmente suceden las crisis, cuando las papas queman, ¿qué hacemos en cada situación que se nos presenta? Que la vida nos pone para resolver. Y pues es ahí donde entramos en conflictos, conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos, ¿no? Cuando tenemos un hijo que ya creció y es adolescente, pues hay otro tipo de características que se presentan en estos ya camino a ser jóvenes, y los padres no estamos preparados para afrontar aquellas situaciones. Entonces entran en crisis tanto padres e hijos. Los hijos, porque están buscando su propia autonomía, su identidad, quieren ser diferentes a los padres, ¿no? Y los padres lo toman como una falta de respeto, como que le está pasando algo a mi hijo, o dicen, pues mi hijo es el problema, cuando son las dinámicas completas las que se dan dentro de la familia, y pues algo está fallando. Y nuestro hijo es el identificado, pero más no el problema, ¿no? Pero los padres tenemos que tener mucha responsabilidad, mucha adultez cuando se trata de la crianza de los hijos, los comportamientos, las emociones, los sentimientos y todas las actividades que hay que hacer dentro de la familia. Es un tema bastante arduo que seguramente no lo vamos a poder tratar en una sola sesión, pero vamos a abrir un poco el camino para que se pueda dar, ¿no? De repente en otra oportunidad hablar un poquito más de lo que es propiamente la adolescencia, qué pasa, la socialización con otros jóvenes, con los pares, porque hay esa necesidad en los jóvenes, ¿no? De socializar. ¿Con quién está socializando mi hijo, no? Ese amigo de la esquina le conviene, ¿no? Es que es ahí que los padres, pues, empiezan a activar todas sus señales de alarma porque no se sabe qué hacer. Mi hijo se puso rebelde, me contesta, etcétera, etcétera. Y todo lo que pasa, ¿no? Claro. Y ahí es muy importante justamente esta comunicación asertiva, efectiva, ¿no? En donde los padres tengan esta posibilidad de dialogar con los hijos. Y también ellos, como padres, dialogar, conversar, comunicarse, ponerse de acuerdo en función de, pues, ver la mejor manera de ayudar al hijo, a la hija, ¿no? Sobre todo, como decías, en esta etapa de la adolescencia, en donde ya empiezan a salir con chicos, con amigos, empiezan a tener ya las primeras relaciones con la enamorada, enamorado. Entonces, es importante que sí tengan esa confianza para contar a los padres dar esa confianza también, y ellos como padres, digamos, hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, para que sepan la mejor manera de ayudar a su hijo o hija, y que en este caso pueda entender este mismo mensaje la hija. ¿Qué pasaría si la mamá le dice A, el papá le dice B, entonces termina siendo C, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? ahí es Entonces, importante. esos acuerdos, ¿no? En pareja, que puede ser que inclusive no estén juntos, ¿no? Ujú. Pero es que, digamos, el rol de padre y madre continúa, ¿no? Entonces muchas veces el rol lo asume solamente la madre, sin saber cómo hacer o cómo repartirse con las tareas y con todo lo que implica, ¿no? La crianza del niño, del puber, del adolescente, ¿no? Que está en constante crecimiento, eh, evolución, que se llena de mensajes desde la tecnología, la televisión, los amigos y todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, hay niños que empiezan a sentirse raros porque, bueno, papá y mamá no están juntos y es el modelo ideal, ¿no? El papá puedan estar separados. Claro, Seguimos. es difícil. El hijo carga con toda esa situación, con toda esa vergüenza, ¿no? Porque públicamente eh,
siente que es raro, que no encaja en la sociedad, que no encaja en el grupo de amigos. Y los amigos también hacen su parte, ¿no? Empiezan a burlarse de él, tu papá no viene, yo sí tengo papá. Es que en todo no, se van sintiendo peor en la socialización porque el padre no está presente, porque el padre se molestó con la mamá y también se molestó con los hijos, ¿no? Entonces abandona, patea el tablero y no aparece más, ¿no? Y esto hablamos, digamos, en cuanto a la presencia del padre, pero de repente también lo abandonó económicamente, moralmente, a su suerte, ¿no? Ujú. Y, o a veces son padres presentes, pero no están haciendo, es preferible que se separen cuando hay una situación tan difícil y conflictiva que los hijos pasan todas esas ansiedades, miedos, porque hay un tema de violencia constante, permanente, y pues Ujú. el hijo también empieza a adoptar las mismas conductas, porque lo aprendemos Ujú. por modelo, ¿no? De nuestros Exacto. padres, ¿no? Y Ahora, es una... esa violencia no es solamente violencia física, que es usualmente como lo piensan la mayoría, sino también esta violencia psicológica que no se ve, esta violencia invisible, pero que muchas veces pasa, ¿no? En situaciones de maltrato en donde de pronto enseñan a los hijos, como decías, a copiar modelos insanos. Y este factor de la comunicación que es tan importante, ¿no? A veces hay hombres que se separan y esa cólera la descargan en los hijos. Entonces, de pronto es que le tiene cólera a la mamá, ¿no? A la ex esposa, a la ex pareja, pero esta cólera la suelen descargar a los hijos y los más afectados siempre terminan siendo pues los más vulnerables, ¿no? Los niños, adolescentes. Así es. Entonces ahí es Y es pensar un juego en un ellos. poco, digamos, es un juego que de repente no se dan cuenta, ¿no? De lo que están haciendo, porque, Ujú. digamos, es tanta la cólera que la descarga, claro, con el hijo, pero hablándole mal del otro miembro, ¿no? Del otro padre, ¿no? Si tu papá es esto o tu mamá es esto, o sea, sacándole todos los defectos, ¿no? Que esos mismos defectos de repente no se veían cuando la relación estaba bien, ¿no? En buenas condiciones. Pero y entonces el hijo carga con esa mochila. ¿Qué pasa cuando el hijo empieza a crecer? Ya no quiere saber nada de la mamá, porque realmente se cree esos mensajes que papá le ha dado, o viceversa, ¿no? Ujú. Puede ser el caso de la madre también, que empieza a hablar muy mal, ¿no? Del papá, ¿no? Y eso es lo peor que le pueda suceder a un chico. O sea, no sabe para qué lado tirar, para qué lado mirar, ¿Quién porque creer dice, finalmente? sí, Ujú. claro, pero es que si mi mamá es así porque lo dice mi papá, y mi papá es así porque lo dice mi mamá, entonces, ¿para dónde va ese chico? ¿Cuál es el soporte que va a tener? ¿No? Entonces, Por eso hay que hay, tener mucho cuidado. ujú. Claro, Ana, y sería muy importante ahí el enfoque este de la comunicación también entre padres, ¿no? Porque hay veces quienes piensan que ya se separaron y que ya no tienen que volver a hablarle a la mamá de sus hijos, ¿no? O viceversa, como dices, hay mujeres que puedan pensar también lo mismo, ¿no? De que ya se separan y ya no tienen que hablarle al padre de sus hijos, cuando en realidad siguen teniendo pues este importante rol como padres y que por eso tienen que seguir comunicándose, obviamente ya no en la situación de antes, ¿no? Con pareja, ya no van a salir, ya no van a tener estas comunicaciones que eran pues de pareja, sino ya como padres. Y eso es Claro, realmente ser padres responsables cuando tienen que ver temas puntuales, ya sea del colegio, de la universidad, temas académicos, temas de que algo le puede estar pasando al hijo, a la hija, ¿no? Están en situaciones tal vez incluso hasta de riesgo y no se comunican así es, por esos, digamos, temas egocéntricos, ¿ya? de diferencias, Solamente de pensar en diferencias. ellos y nada más, y eso no es así, hay que pensar Claro. empáticamente en los hijos. Claro, porque cuando volteamos a mirar ya es un poco tarde a veces, ¿no? Cuando deponemos todas nuestras miserias humanas, ¿no? Traducidas en el egoísmo, en la falta de consideración, etcétera, todo lo que pude haber hecho y no lo hice a tiempo, pues va a haber una consecuencia difícil al final, ¿no? Y ya los arrepentimientos no caben.
que realmente no tendrían por qué estar pasando esa situación. Entonces, hay formas de prevenir esto. Yo pienso que este enfoque de desarrollo de habilidades socioemocionales es muy importante para los padres. Deberían de haber esta preparación previa antes de tener a los hijos, ¿no? Como, digamos, charlas para padres que sepan Uf, sería una gran la cosa. educación de los hijos. Claro. Se traduce, se resume a la práctica de valores, ¿no? Si tomamos uno de ellos, empezamos por el respeto, que es muy básico, ¿no? Yo puedo estarme muriendo de la cólera, no sé, tengo un pendiente, claro, como dices tú, voy a tratar de encontrar la mejor forma de comunicarlo, ¿no? Y también debo de entender que el otro lado tiene sus propias limitaciones, ¿no? Pero no me voy a exaltar, hay que ser impecable con las palabras, hay que tratar de, por respeto primero a mí misma, ¿no? Porque como quiero ser tratada, debo de tratar a los demás, ¿no? Eso le puedo dejar a mi hijo de herencia, ¿no? Ese modelo de respeto va a ser primordial para que se pueda relacionar en adelante, ¿no? Esa comunicación efectiva, ¿no? Afectiva también diría yo, donde veo al otro, aunque tenga miles de defectos, lo veo con bondad, ¿no? Lo veo con consideración. Sí, es un ser humano que tiene que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Más códigos sociales, ¿no? Pero si es que yo voy a estar tratando de castigarlo como si fuera un hijo y decirle, ¿y tú qué tal? O sea, estoy perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Yo no soy la madre de mi pareja o de mi expareja. Él es como es y así me fijé en él, pues tengo que asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, trato de sacar lo mejor de ese ser humano, que seguramente también tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Para encaminar y poder construir, ¿no? Ese rol de una forma pacífica, de una forma adecuada, lo mejor que pueda hacerlo, ¿no? Para que mis hijos puedan nutrirse, ¿no? De ese vínculo que a pesar de que ya no seamos pareja, todavía nos tenemos respeto, todavía nos tenemos consideración, ¿no? Oye, échame una mano, mira, necesito tal cosa, y el otro lado, pues, estar dispuesto a realizarlo por el amor a los hijos, ¿no? Por esa familia que aún existe, ¿no? No es que se separa y se rompe la familia y todo se va al tacho de basura. No, no es así. Yo diría que cuando más bien se separan, hay más cosas que hacer, porque quien se va de la casa es ya no colabora, ya no mira, ya no es consciente de todo lo que hay que hacer, lo mismo que se hacía antes, ¿no? Pues se tiene que seguir haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay que crear esa tregua, ¿no? Esa armonía, ¿no? Hay muchos padres que se llevan mucho mejor estando lejos que cerca, ¿no? Y construyen la mejor familia. Los hijos se nutren muchísimo de eso, ¿no? Y no están pues con egoísmo, con inmadureces, que bueno, al final pues se destruye todo, el egoísmo destruye Efectivamente. todo, ¿no? Lo importante es construir estas familias, ¿no? Y acá implica saber resolver conflictos, buscar soluciones, que siempre hay siempre muchas alternativas de solución, entonces tienen que enfocarse en eso y tener esta apertura para la comunicación, el diálogo, es importante. Entonces, definitivamente acá los padres tienen que asumir esa responsabilidad de que como padres tienen que comunicarse por el bien de los hijos. Entonces, Así es, hay, crear ese hay un entorno. gran, exacto, hay un gran problema, Ana, que lo escucho de muchos padres, y es el uso inadecuado del celular, que muchas veces lo tienen los hijos, ¿no? Entonces, por ahí no saben, incluso para este tema, digo, tienen ellos que ponerse de acuerdo en poner ahí normas en la casa, porque es importante estas pautas, estas normas. Pero ¿qué pasa si de pronto la mamá no está de acuerdo en darle el celular a las hijas, a los hijos, porque están de pronto todavía en una edad que piensa que no es oportuno, pongamos a pensar que tienen pues 10, 11 años, mientras que el padre dice, no, yo necesito que usen el celular porque de esta manera se van a poder comunicar conmigo, y les regala el celular. Y ahí entra el conflicto, ¿no? Claro. Entonces, es Bueno, importante hay que que se pongan de dosificar, ¿no? Porque de todas formas es una herramienta que te puede servir para algunas cosas, pero cuando son pequeños no lo usan de esa manera, ¿no? Entonces,
Si tú le vas a dar un entretenimiento, pues dáselo 2 horas, que no esté todo el día perdiendo la atención, viendo cosas inadecuadas. Tú no estás todo el tiempo para ver qué es lo que está haciendo el niño. Es que normas, que sepan la mejor manera de poder utilizar el celular, porque de pronto es que la tecnología no es que sea mala, sino es que hay que saber utilizarla, saber administrarla, tener el tiempo adecuado, el horario, que sepan que se usa en determinados momentos, en las noches no, que no deben de tener, por ejemplo, la tecnología en la habitación, porque eso hace daño a los chicos, entonces, y que ellos claro. sepan cuáles exactamente son estas normas que tienen que cumplir, ¿no? Y para eso, nuevamente, la mamá y el papá tienen que haber acordado eso. Ponerse de acuerdo, la palabra clave es ponerse de acuerdo. Ok, se van a equivocar en el proceso, uno va a meter la pata, luego el otro, ¿no? Pero con mucha humildad lo volvemos a coordinar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, pero ya, ok, volvamos a encaminar la norma. La norma es tan importante, el límite es tan importante, porque si no le ponemos límites a los hijos, ¿qué va a pasar? ¿No? Desarrollan, ¿no?, sus propios problemas en el futuro por falta de límites, ¿no? Y los chicos lo que quieren es que los padres les pongan límites, porque esa es la seguridad de los hijos, ¿no? Sentirse dentro de ese núcleo familiar en equilibrio, ¿no? Que no me vaya para un lado y me dispare para el otro. O sea, tratemos de centrar nuestras ideas, inclusive nuestros errores, ¿no? Porque todos los tenemos, no somos perfectos, pero intentar, ¿no? A ver, si meto la pata hasta el fondo, me voy a desbarrancar, ¿no? Tratar de mantener ese equilibrio interno, tanto en mis emociones, en mis ideas, ¿no? Y luego, pues, en los comportamientos, ¿no? Para que los chicos puedan, ¿no?, en ese hogar tener ese equilibrio, como decía, que le va a acompañar toda la vida, ¿no? Es como el lineamiento de valores, no solamente decirlo, sino que además hacerlos, que exista esa coherencia, ¿no?, entre lo que yo digo y hago además, ¿no? Porque son disonancias a veces que, caramba, el chico dice, pero me dijo, pero tanto profesa esto y no lo hace, ¿no? Y que los chicos ahora son muy jueces de los padres, ¿no? Ellos Sí, te van a decir, a veces son hasta maestros, ¿no? Entonces, pues sí, si vienen a enseñarnos, está muy bien, ¿no? Porque ellos están viviendo otros tiempos además, ¿no? Pero que siempre nos vean, pues, como ese padre ejemplar, que se lleven en su cabeza, ¿no? Ese buen recuerdo. Un día no estaremos aquí y pues van a decir, mira, mi mamá, ella estaba pendiente, se preocupaba por tal cosa, por la otra, y mi papá tenía lo suyo, ¿no? Y yo me he nutrido y eso va a ser generacional, ¿no? Claro. Hijos, nietos, y se repite, ¿no? Pues Se va entonces sembremos transmitiendo, pues, de generación en semilla, generación. nuestra semilla del poder, nuestra semilla nutritiva, ¿no?, que pueda dar, como quien dice, ese alimento espiritual, moral, comportamental, de valores a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Y ojalá pues sea así. Solo es tomar conciencia, solo es Claro que sí. pensar en cada acto que voy a hacer, realizar, ¿no? Para que no esté metiendo la pata cada rato, ¿no? Claro, claro, hay que aprender de los errores también, eso es importante y hay que enseñarle a los hijos con este ejemplo de ser resilientes, de que puedan haber problemas, puedan haber situaciones en donde amerite ahí que vean los padres la oportunidad de enseñarles a los De hijos que se puede aprender. resolver, que hay soluciones para todo. Ahora, Así. esta palabrita que dijiste que es muy importante, poner límites, ¿no? Que los padres sepan que son autoridad en el hogar, que los hijos los tengan claro y que Así es. hay una frasecita que muchas veces se escucha, ¿no? Que los padres son amigos de los hijos o que si los padres pueden serlo. Yo diría que una cosa es que se dé esta confianza, este vínculo basado en la confianza, pero otra cosa es que, digamos, sean amigos porque son padres. Y si hablamos, ¿no?, en una línea, pues el ser autoridad implica ser más que ser amigos. Entonces, Claro. los padres también tienen una función muy importante que es la de corregir y enseñar.
Entonces, y ahí vienen estos límites importantes. ¿Qué podrías decirnos de esto, Ana? A ver, te lo explico de una forma sistémica, ¿no? Cada, digamos, padres ocupan, ¿no?, un espacio, ¿no? Entonces, digamos, los padres van en la cabeza, es como una Arriba, jerarquía, claro. como la empresa, ¿no? O sea, Ujú. tiene que haber esa jerarquía porque si no, Bastante claro. entonces, eso establece un orden, ¿no? En donde los padres, digamos, vamos a ponerlo un poco, son los gerentes del hogar, Ujú. ¿no? Y desde ahí van haciendo el lineamiento, ¿no? Luego vienen a ver, primero es la pareja, ¿no? Es la pareja la que va en la parte superior, ¿no? Entonces, la pareja se va a ir poniendo de acuerdo para cumplir el rol de los padres, ¿no? O sea, el rol de padres. Y pues luego vienen ya los hijos propiamente que se van a nutrir, ¿no? De ese rol, primero de la pareja y luego de padres, ¿no? En la parte baja están los hijos, los niños, la edad que tengan, ¿no? Entonces, dirigir desde ahí, ¿no? Porque, a ver, yo he visto muchos casos en consulta en donde los hijos están en el lugar de los padres, ¿no? Los hijos quieren liderar, los hijos quieren mandar, los padres han perdido totalmente la autoridad y ya no saben qué hacer. Es que los hijos a veces han terminado hasta pegándoles a los padres. Es Wow. increíble, pero ¿en dónde se perdió y se mezcló todo, no? Entonces, hay que tener ese orden, ¿no? Esa estructura para poder manejar, ¿no? Sí, por ahí que me voy a desviar un poquito, como siempre digo, voy a, no sé, ay, de tanto jugar con mi hijo, me voy a poner en el lado de hijo, sí, pues, pero vuelve otra vez a tu lado de padre, porque Ujú. desde ahí tienes que liderar, ¿no? El hogar, la gestión de los hijos, ¿no? Igual, el lado de la pareja es un espacio donde no deben de entrar los hijos. Muchas veces los hijos opinan, ¿no? ¿Qué está pasando? O involucramos a los hijos en nuestros problemas de pareja. No tienen la edad suficiente para ellos resolver nuestros temas. Obvio. Nosotros como adultos lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ese orden, ¿no? Tratemos de imaginariamente establecer siempre ese orden que nos ayuda, ¿no? A crear esa estructura, que nuestro hogar esté más o menos ordenado para poderlo liderar, ¿no? Y luego, como ya dije, pues anteriormente, ¿no? Esa práctica de valores, ¿no? Desde el respeto, el amor, la compasión, ¿no? El poner límites, ¿no? Que si yo digo no, siendo mamá, pues el papá me tiene que seguir, aunque piense que no lo sea, que no estoy en lo correcto, pero me tiene que seguir. Después me lo dirá aparte si no le Claro. parece. Pero si es que me lo dice delante del hijo, ya perdimos todos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahí Entonces, es importante que hay que mantengan esa coherencia y que puedan establecer acuerdos. Y mejor si lo hacen antes, ¿no? Así es, Ahora. y no pasa nada si se equivocan, lo vuelven a hacer mejor, porque ya han practicado una forma anterior, un eslabón, ¿no? Para poder continuar con la mejora, porque lo que se busca es la mejora continua, ¿no? Dentro del hogar. Ahora, ¿cómo corregir a los hijos? Eso también es un tema, porque hay quienes tienen esa idea antigua, digámoslo así, de que ya si el hijo, la hija no entiende, se le dice ya, o se le jala el cabello, o se le, no sé, un palmazo, etcétera, ya implican temas, digamos, La de crianza violencia. antigua, ¿no? Que ha sido En muy donde, sí, punitiva, si es que no hacían caso, venimos de ahí les ahí. daban el palmazo a la hija, al hijo, pero ahora pues ya Sí. vemos que no es así, que en realidad hay muchos Hoy por chicos hoy ya que tenemos. justamente que así no han aprendido, no han entendido que lo que ha generado más bien es miedo, ¿no? Pero no un aprendizaje constructivo en donde entiendan, digamos, la lección, ¿no? ¿Qué podrías decirnos, Ana, sobre esto? Claro. Hoy por hoy, pues, hay algo que es tan importante, ¿no? ¿Cómo hacer que mi hijo me haga caso? ¿No? Es que esa es la constante de todos los padres, ¿no? ¿Qué hago para que mi hijo me haga caso? ¿No?
Recuerdo mucho, hay una psicóloga, Pilar Sordo, que es Ah, chilena, sí, sí. y ella decía, pues, ¿no? ¿Sabes por qué tu hijo no te hace caso? Porque sabe que no hay consecuencia. Y ellos dicen, porque ellos también razonan, ¿no? Y ellos dicen, Ujú. a la primera mi mamá no va a hacer nada, a la segunda tampoco, a la tercera yo, a la séptima, a la octava recién le voy haciendo caso porque sé que a la novena ya ella está ahí tratando de hacerme algo. Claro, pero a ver, es que los padres tienen que ser firmes, ¿no? Con su autoridad. A ver, para que mi Sucede que empiezan a decir algo, la hija o el hijo los terminan convenciendo y desisten en el camino de lo que habían dicho en un inicio. me ha pasado porque también soy madre, ¿no? Ujú. Pero es que aunque nos cueste, lo tenemos que hacer, ¿no? La primera, la primera, se dijo no, pues antes también hay que llegar a acuerdos con los hijos. ¿Qué pasa si tú no cumples con cierta tarea, no? Dime tú mismo, una crianza democrática, dime tú qué te resto, ¿no? ¿Qué privilegio te quito porque realmente no te lo mereces, ¿no? Entonces son las consecuencias de tus propios actos. ¿Para qué? Cuando se encuentre con la vida adulta, es que hay consecuencias en todas partes. Si yo no llevo una vida coherente y respetando las normas sociales, etcétera. Entonces, nuestro trabajo como padres es hacer que desde pequeñitos aprendan a respetar la norma en casa. Pero si yo también estoy con el celular todo el tiempo, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que no esté con el celular? ¿No? Si yo tengo que ser el ejemplo vivo, ¿no? Para que mi hijo sepa que no se agarra el celular, guardamos todos los celulares y vamos a la actividad que nos convoca en estos momentos, ¿no? Claro, eso es Entonces, es que excelente, en son cada acto, ejemplos siempre, en todo momento. claro, en cada acto tengo que ser consciente de qué es lo que estoy dando yo, ¿no? Hay quienes piensan Para que que porque son chiquitos, recibir. de pronto o están jugando, o están mirando televisión, ¿no? Están en otros temas y piensan que están pues distraídos en eso, pero en realidad los niños siempre están como esponjitas aprendiendo todo, escuchando, observando, ¿no? Y Aún dormidos, todo. aprende. Ujú. Claro, eso definitivamente Claro. es importante. Y lo que decías hace rato, esta coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, saber que se tiene que ser siempre coherente, ¿no? Una cosa es decirle a la hija, al hijo, te amo, y otra cosa es mostrarlo realmente y que ellos lo sientan. Demostrarlo. Entonces, eso es Claro, importante, así ¿no? es. Porque por ahí pueden haber Así es, ¿no? confusiones en donde se les dice algo y la mamá, el papá hacen otras cosas, entonces el niño o la niña puede terminar más confundido. Entonces hay que mostrarles, sí, con actitudes, la comunicación no verbal, que siempre es muy importante, ¿no? Es Desde la la más forma de importante hablar, de todas. el tono de voz, cómo se dirigen a ellos, las caricias, la forma de decirles las cosas es fundamental también para que puedan entender el Claro. mensaje claro y así puedan tener este vínculo basado en la confianza, que es lo que va a favorecer finalmente a toda la familia. Y ¿Algunas así debe ser. recomendaciones finales que Ah, quieras por decir, favor. Ana, para las madres, Claro. los padres, sabiendo que es muy importante este rol que cumplen en la sociedad? Así es. Yo sé que es innato, ¿no? El amar a nuestros hijos, creo que los ponemos por sobre todas las cosas, ¿no? Es lo más maravilloso que nos ha podido pasar, tener hijos, ¿no? Entonces, lo que también siempre debe de estar presente e insisto mucho en la expresión de los afectos, ¿no? El padre, la madre, porque muchas veces al hijo varoncito, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que no se le brinde el afecto, ¿no? Que se cayó, levántate como hombre, tú no debes de llorar, etcétera, ¿no? Sí, pero es que también es un ser humano, también le duele, también quisiera un consuelo, también quisiera un abrazo, algo que le dé calma, ¿no? Ujú. Entonces también estamos nosotros llamados, hombres y mujeres, todos somos iguales, sentimos de la misma manera, nos duele de la misma manera. Entonces, dejemos ya esas tradiciones que no nos han favorecido mucho en establecer esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, la expresión de los afectos siempre con una palmadita, pues cuando tu hijo haga cosas que tú esperas de él,
pues dale una palmadita, dile lo bien que lo hizo, alábalo, dile que estás muy orgulloso de él, de ella, ¿no? Y son cosas que alimentan mucho, que van a hacer que la conducta deseada se quede con ellos, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros para respaldar, para ser esos mentores saludables, ¿no? Que para que nuestros hijos adquieran las conductas que deseamos, a través del tiempo las vayan fortaleciendo y nosotros estar ahí orgullosos de lo que hemos conseguido, porque es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que vamos día a día consiguiendo con ellos. Excelente, Ana. Muchas gracias por todos tus aportes en el programa. Más adelante veremos Contrario, seguir gracias, otras muy entrevistas. paciente. Hay varios temas realmente para trabajarlos aquí, así que felicitaciones también por la labor Vale, que cuando cumples gustes. en la sociedad. Un abrazo muy grande y muchos saludos. Un abrazo muy grande Casi para me voy. todos y ya nos vemos la otra semana en otro programa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Adiós. Gracias también, Ana. Un abrazo grande.